En la serena extensión del Parque Nacional de Yellowstone, donde danzan los géiseres y la fauna campa a sus anchas, un temblor aterrador sacude la tierra, rompiendo la calma de este paraíso natural. Lo que empezó como un leve estruendo se ha convertido en una implacable avalancha de terremotos, cada una más poderosa que la anterior. ¿Pero qué hay detrás de este aumento sin precedentes de los seísmos? ¿Y por qué cientos de miles de personas huyen de sus hogares en un intento desesperado por escapar de la catástrofe que se avecina? Únase a nosotros para desentrañar el terremoto de Yellowstone que ha dejado a cientos de miles de personas huyendo de sus hogares. Secretos de un gigante dormido. Pocos lugares en la Tierra son comparables al parque de Yellowstone. Está repleta de historia y paisajes impresionantes. Aquí puedes explorar sin parar. Pero mientras todo el mundo se maravilla con los bonitos cañones y géiseres, algo peligroso se cuece bajo la superficie. Es tan secreto que hasta el gobierno guarda silencio. Pero anónimo, el infame grupo de hackers soltó la sopa. El parque de Yellowstone está cerrado, y están pasando cosas raras. No lo notarías, sino justo bajo tus pies, se avecinan problemas. En Yellowstone se producen normalmente entre 1.500 y 2.500 terremotos al año. Últimamente, cada vez son más frecuentes y están más cerca entre sí, preocupando a los responsables del parque. Con un volcán tan grande, incluso una actividad menor puede suponer un desastre. El suelo podría moverse, y la temperatura de las fuentes termales podría significar magmas en movimiento. Estos indicios apuntan a una posible erupción, una catástrofe a punto de ocurrir. Y Yellowstone no es un volcán cualquiera. Es un supervolcán capaz de la destrucción global. La caldera en su centro es un cráter gigante en forma de cuenco formado por erupciones pasadas. Con todos estos temblores, es solo cuestión de tiempo que explote. El calor del magma en movimiento afecta a los sistemas hidrotermales cercanos, insinuando lo que se está gestando bajo tierra. El seguimiento de estos cambios es crucial, pero a veces, las supererupciones ocurren sin previo aviso. El movimiento del magma puede deformar la corteza terrestre, características hidrotermales cambiantes. Los cambios químicos en los fluidos proporcionan pistas, ayudando a los funcionarios a prepararse para posibles erupciones. Pero incluso con su vigilancia, las supererupciones pueden sorprender a todos. Así que el suelo bajo nuestros pies podría ser más inestable de lo que pensamos. A medida que sube el magma, se calienta y afecta a los sistemas hidrotermales cercanos. Es difícil medir estos cambios porque las temperaturas han fluctuado debido al cambio climático. Sin embargo, los investigadores han observado un aumento repentino en los últimos años. Los géiseres, famosos por sus erupciones periódicas, son especialmente sensibles a las perturbaciones subterráneas. Cambios en el comportamiento de los géiseres, como intervalos de intensidades de erupción, indican que algo grande podría estar gestándose, una erupción de supervolcán en lugar de una normal. También han aumentado las emisiones de gases, particularmente compuestos de azufre dentro de Yellowstone. El olor a huevos podridos causado por el sulfuro de hidrógeno es preocupante, ya que está relacionado con la actividad magmática. La vigilancia de las emisiones de gases es crucial para detectar la actividad volcánica, incluso sin terremotos. Pero los terremotos también desempeñan un papel importante. La caldera de Yellowstone se formó a partir de 3 erupciones masivas a lo largo de millones de años, cada uno increíblemente destructivo. Las épicas erupciones de Yellowstone. Hace unos 1 millones de años, se produjo la erupción de Huckleberry Ridge, marcando la mayor de las 3 grandes erupciones. Expulsó aproximadamente 2.500 kilómetros cúbicos de material volcánico, formando tanto la caldera del parque insular como la toba de Huckleberry Ridge. Después de eso, hace unos 3 millones de años, tuvo lugar la erupción de las cataratas Mesa, el más pequeño del trío, con un volumen de 280 kilómetros cúbicos. Esta erupción dio forma a la caldera de Henry's Fork y a la toba de Mesa Falls. La erupción a gran escala más reciente en Yellowstone, la erupción de Lava Creek, ocurrió hace aproximadamente 64,000 años, dando lugar a la formación de la caldera de Yellowstone y la toba de Lava Creek. La erupción de Lava Creek emitió aproximadamente 1.000 kilómetros cúbicos de ignimbrita, un tipo de material volcánico endurecido. Este término tiene su origen en palabras latinas que significan fuego y lluvia, reflejando la naturaleza ardiente de la actividad volcánica. Es asombroso imaginar una masa de 1.000 kilómetros cúbicos de escombros ardientes lloviendo, capaz de incinerar todos los seres vivos cercanos. Sin embargo, lo que es aún más aterrador es que esta erupción fue catalogada como una enorme supererupción, dispersando material volcánico como ceniza por todo Estados Unidos. El término enorme es relativo, especialmente cuando se habla de las mayores y más potentes supererupciones de la historia de nuestro planeta.
Estos cataclismos se producen cuando el magma del manto se eleva hacia la corteza, pero no logra atravesarla, con la consiguiente acumulación de presión y la posibilidad de que se produzca una supererupción o la formación de un supervolcán. Estas erupciones supervolcánicas de gran volumen suelen estar asociadas a provincias ígneas expansivas que pueden cubrir vastas zonas con lava y cenizas volcánicas, provocando un cambio climático significativo, incluido el inicio de pequeñas glaciaciones y la amenaza de extinción de varias especies. Las erupciones volcánicas se clasifican mediante el índice de explosividad volcánica, VEI, escala que indica la explosividad de una erupción. Durante los últimos 132 millones de años, se han producido unas 40 erupciones megacolosales con un VEI de 8, 30 de los cuales se produjeron en los últimos 36 millones de años. Un acontecimiento notable es la erupción del Toba, que ocurrió hace aproximadamente 74000 años. Esta erupción, formando el complejo de la caldera Toba en el norte de Sumatra, puede haber desencadenado un invierno volcánico que duró más de una década y posiblemente inició un episodio de enfriamiento global de 1000 años. Los inviernos volcánicos se producen porque la ceniza volcánica y el ácido sulfúrico bloquean los rayos del sol, reduciendo la temperatura global. En estos efectos de enfriamiento a largo plazo, influye principalmente la inyección de gases de azufre en la estratosfera, donde sufren reacciones para formar aerosoles de ácido sulfúrico. Algunos investigadores creen que estos fenómenos volcánicos podrían haber provocado cuellos de botella en la población, dando lugar a fuertes disminuciones de las poblaciones de especies, seguida de divergencia genética entre los supervivientes. El evento Toba podría haber reducido la población humana mundial a tan solo 15,000 individuos. Algunas pruebas genéticas sugieren que los humanos modernos descienden de un pequeño grupo de entre 1000 y 1,000 parejas reproductoras que existieron hace unos 7,000 años. Sin embargo, la idea de una teoría de la catástrofe de octubre que vincule el acontecimiento Toba con un cuello de botella genético ha sido objeto de críticas. Un nombre más adecuado podría ser la hipótesis de la catástrofe de Toba, ya que no hay pruebas suficientes para apoyarla como una teoría científica creíble. La supererupción del Toba expulsó un volumen de 2.800 kilómetros cúbicos de material, significativamente mayor que la erupción de Lava Creek del supervolcán de Yellowstone. Además, la erupción del Toba liberó a la atmósfera entre 4,000 y 6,000 millones de toneladas de dióxido de azufre. A pesar de su magnitud, la erupción del Toba palidece en comparación con algunas de las mayores erupciones volcánicas de la historia. La caldera de la Garita, situado en el campo volcánico de San Juan, en Colorado, es una de las mayores y más potentes erupciones volcánicas conocidas en la historia de la Tierra. Se formó hace unos 28 millones de años durante una erupción masiva de ignimbrita. La caldera de la Garita es una de las varias calderas de la región. La erupción devastó una parte importante de lo que hoy es Colorado, con la resultante Fish Canyon Tuff cubriendo un área de al menos 2,800 kilómetros cuadrados. En términos de escala de vulcanismo, la caldera de la Garita es una de las mayores del Cenozoico. El Fish Canyon Tuff tenía un volumen de magma de unos 5.000 kilómetros cúbicos, 5 veces mayor que la última erupción a gran escala del supervolcán de Yellowstone. Señales de un peligro inminente. Yellowstone ya ha cubierto los primeros signos de una inminente erupción del supervolcán. Típico. Estos signos incluyen un notable aumento de la actividad sísmica, marcada por una serie de terremotos de intensidad variable. Estos seísmos indican el movimiento del magma y ajustes en la corteza terrestre debidos al aumento de la presión. Desde marzo de 2018, ha habido un cambio notable en el comportamiento volcánico de Yellowstone. Las erupciones del famoso Geyser Steamboat, antaño raras, son cada vez más frecuentes, con una frecuencia de hasta una vez a la semana. Este aumento de la actividad no tiene precedentes, sin ningún precedente histórico ni documentación. En 2014, un terremoto de magnitud 4, 8 en la escala de Richter se produjo cerca de la cuenca Norris Geyser, una zona con actividad sísmica mínima en el extremo noroeste del parque. Este suceso suscitó gran preocupación debido a su rareza. ¿Pero qué pasaría si Yellowstone entrara realmente en erupción? Al contrario de las erupciones volcánicas regulares que vemos hoy en día, una erupción supervolcánica como la que podría producirse en Yellowstone está a otro nivel. Si Yellowstone entrara en erupción, la explosión inicial sería como hacer estallar numerosas bombas atómicas a la vez. La explosión liberaría una inmensa cantidad de energía casi instantáneamente. Esta energía forma una potente onda de choque que se propaga hacia el exterior desde el lugar de la erupción, interactuando con todo a su paso. Esta interacción provoca un aumento repentino y extremo de la presión, provocando una destrucción generalizada.
paredes, tejados, y las ventanas podrían doblarse y romperse bajo la presión. Incluso las estructuras más resistentes podrían tener problemas para soportar la fuerza. Los árboles podrían doblarse bajo la energía de la onda expansiva, pero incluso ellos podrían ser desarraigados o quebrados. En un parque nacional como Yellowstone, esto sería catastrófico. Pero lo más aterrador no es solo la explosión en sí. Cuando un volcán entra en erupción, escupe una mezcla de roca fundida, gas y cenizas de las profundidades de la Tierra. La escala de una erupción supervolcánica, como uno en Yellowstone, puede ser tan masiva que gran parte del material ni siquiera se aleje del cráter debido a la gravedad y a la fuerza de la erupción. A pesar de ello, existe la posibilidad de que se produzcan coladas de lava, que se producen cuando el magma en erupción permanece tan caliente que permanece en estado líquido fluyendo como un aterrador río de roca fundida. Los flujos de lava durante una erupción de Yellowstone serían probablemente de movimiento lento. Esto se debe a que la roca fundida es muy gruesa, haciéndola resistente a fluir rápidamente, a diferencia de las rápidas corrientes de lava que se ven en algunas erupciones volcánicas. Estos flujos de lava de Yellowstone se arrastran a un ritmo relativamente lento. Ahora, podrías pensar que es algo bueno si estás cerca cuando ocurre, pero incluso entonces, tendrías que moverte rápidamente para escapar de la lava antes de que se extienda por todo el parque nacional y más allá. Y eso no sería fácil. Muchos factores determinan hasta dónde pueden llegar las coladas de lava, como el terreno, lo rápido que se enfría la lava, y el tamaño de la erupción. Normalmente, estos flujos solo recorrerían unas 25 millas desde donde comenzó la erupción. Silencio. La lava liberada durante una erupción sería abrasadoramente caliente, a menudo más caliente que 1832 grados Fahrenheit. Este calor extremo sería una gran amenaza para cualquier cosa que toque. Y no solo las personas estarían en peligro. Todo en el Parque Nacional estaría en peligro. Incluso los edificios y otras estructuras cercanas podrían resultar dañados o destruidos si se encuentran en la trayectoria de los flujos de lava. El intenso calor podría incendiar materiales inflamables, y la fuerza de la lava podría aplastar edificios, provocando daños masivos, cuya reparación podría costar millones de dólares. El impacto oculto de la erupción de Yellowstone. La gente suele pasar por alto cómo las coladas de lava pueden dañar las plantas y los árboles cercanos. El intenso calor de la lava incendiaba la vegetación, haciendo la zona aún más peligrosa. Más, las altas temperaturas quemarían o dañarían gravemente cualquier planta en el camino de la lava. Esto sería duro para la fauna que vive cerca. 2. Muchos animales podrían esforzarse por huir del lento pero constante flujo de lava. A medida que la lava destruye sus hábitats, los ecosistemas locales estarían en peligro. 2. Cuando pensamos en erupciones volcánicas, solemos pensar en terremotos y lava. Pero una erupción masiva en Yellowstone también enviaría una enorme cantidad de ceniza y escombros al aire. Esta mezcla de partículas diminutas, rocas, y los minerales saldrían disparados hacia el cielo debido a la fuerza de la erupción. Una vez en el aire, la ceniza viajaría con el viento durante largas distancias, dependiendo de la fuerza y la dirección del viento. Estas nubes de ceniza podrían extenderse a cientos de kilómetros del volcán, afectando a zonas mucho más allá de donde se produjo la erupción. A medida que la ceniza se extiende, no se queda ahí. Interactúa con la atmósfera. Las diminutas partículas de la ceniza pueden dispersar la luz solar, haciendo los cielos brumosos y la visibilidad pobre. Esto podría dificultar los viajes, navegar y llevar a cabo las actividades cotidianas, demostrando que los efectos de la erupción van mucho más allá del área local e incluso influyen en la propia atmósfera terrestre. Cuando la luz del sol golpea estas partículas, una gran parte se dispersa y se devuelve al espacio. Esto significa que llega menos luz solar al suelo, haciendo las cosas más frescas. Es como si la naturaleza diera con la tecla. El descenso de las temperaturas puede hacer que tanto de día como de noche haga más frío. Y no solo cambia la temperatura. Los patrones meteorológicos también pueden cambiar. El tiempo puede variar de una región a otra, como más viento o cambios en las corrientes oceánicas. Estos cambios pueden prolongarse durante un tiempo, incluso después de que la erupción haya terminado. Pero eso no es todo. Menos luz solar en el suelo puede afectar al proceso de producción de energía de las plantas, la fotosíntesis. Con menos luz, las plantas crecen más despacio. Esto podría suponer retrasos en el crecimiento de los cultivos y en los tiempos de cosecha, lo que no es bueno para la agricultura. Estos cambios en el clima y el crecimiento de las plantas suelen durar de unos años a unas décadas. Esto también ha ocurrido en el pasado. Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En el corazón de Yellowstone,
Un incesante aluvión de terremotos envió ondas expansivas de miedo a través de la Tierra. El violento terremoto de Yellowstone dejó a cientos de miles de personas huyendo de sus hogares. Sarah, una joven madre, agarró a sus hijos con fuerza mientras las grietas destrozaban su casa. Con una prisa cargada de adrenalina, corrió hacia un lugar seguro, navegando por calles llenas de caos. Mientras tanto, los científicos del Observatorio Volcánico de Yellowstone se esforzaron por descifrar la actividad sísmica sin precedentes. Dr. Michael Hayes, un geólogo experimentado, luchó contra la sombría realidad que se desplegaba ante él. Mientras el suelo temblaba bajo sus pies, las fisuras escupían gas y lava, transformando el otrora sereno paisaje en una ardiente pesadilla. En la ciudad de Jackson, el alcalde Carter instó a los residentes a evacuar, su voz ahogada por el clamor de la multitud presa del pánico. Sarah, con sus hijos a cuestas, luchó a través del caos, buscando refugio en la zona de evacuación. Bajo el cielo estrellado, se acurrucaron juntos, agradecidos por su supervivencia, pero muy conscientes de que su batalla por la supervivencia no había hecho más que empezar. Mientras Yellowstone seguía retumbando con furia, se prepararon para los inciertos días que se avecinaban, unidos en su determinación de soportar los temblores del terror. La erupción que cambió la historia. Hace más de 200 años, la humanidad fue testigo de la erupción volcánica más masiva jamás registrada. En abril de 1815, el monte Tambora, en la actual Indonesia, entró en erupción con tal violencia que todas las demás explosiones volcánicas parecieron insignificantes. Expulsó más de 100 veces más escombros que la famosa erupción de 1980 del monte St. Helens, suficiente para cubrir toda Gran Bretaña con una capa de ceniza, hasta las rodillas. El impacto inmediato fue devastador. Hasta 12.000 personas murieron en el acto, con otros 9.000 sucumbiendo a las secuelas. Pero los efectos de Tambora no se limitaron al área local. Liberó tanto azufre a la atmósfera que enfrió todo el planeta, lo que se conoció como el año sin verano en Europa, China, India y Norteamérica. El año 1816 fue testigo de un invierno interminable, con nieve en julio, ríos helados en agosto, y pérdidas generalizadas de cosechas que provocaron hambrunas y enfermedades que pueden haber causado la muerte de hasta 1 millón de personas. Sin embargo, en medio de esta tragedia, los acontecimientos de aquel terrible año también tuvieron consecuencias trascendentales que marcaron el siglo siguiente. Patrones migratorios, literatura, arte y la política se vieron profundamente influidas de formas que aún hoy nos afectan. En toda la historia de la humanidad, solo unas pocas erupciones han alcanzado el nivel BI7 en el índice de explosividad volcánica, indicando cantidades masivas de escombros desatados en el cielo. Se cree que la erupción de Tambra es posiblemente la mayor desde el siglo II de Cristo y el único evento BI7 de los tiempos modernos. Lo que hace que Tambra sea aún más notable es que antes de su erupción, nadie se dio cuenta de que era un volcán. Se eleva sobre la isla de Sumbawa. Tambora había sido visto como nada más que un hito inofensivo, como cualquier otro accidente geológico inactivo. Pero en 1812, todo cambió radicalmente. En ese año en particular, Tambora empezó a emitir ruidos inesperados, lo que significa el despertar de su poder latente. Mirando hacia atrás, ahora entendemos este periodo como precursor de la erupción cataclísmica de la montaña, como un cantante que se aclara la garganta antes de una gran actuación. La gente prestó poca atención a los estruendos de Tambora, continuando con sus vidas como de costumbre alrededor de la montaña. Sin embargo, las consecuencias de su indiferencia resultarían devastadoras en 1815. En ese momento, el territorio alrededor de Tambora estaba bajo control británico temporal debido a las guerras napoleónicas. Así que, cuando los cañonazos se confundieron con la erupción del Tambora, el gobernador Stanford Raffles movilizó barcos, temiendo una invasión. Pero pronto quedó claro que la propia montaña era la fuente de la agitación. La erupción del 5 de abril, 1815, fue colosal, escucharse hasta a 1000 kilómetros de distancia y enviando cenizas al cielo durante horas. La erupción inicial del Tambora fue como un calentamiento antes del acontecimiento principal. 5 días después, el 10 de abril, la montaña desató toda su furia, volando su parte superior y dejando un enorme cráter. Enormes nubes de escombros inundaron las laderas, arrasando todo a su paso. Dentro de estas letales nubes de ceniza, enormes rocas causaron estragos, demoliendo edificios en segundos. Todos los asentamientos en un radio de 20 kilómetros fueron arrasados, con hasta 1,000 personas pereciendo instantáneamente, consumidos por el intenso calor. El despertar de Tambora fue implacable.
cobrándose más de 9,000 vidas antes de volver a caer en letargo. Su erupción marcó el inicio de una catastrófica cadena de acontecimientos que alteraría el curso de la historia. Tras la erupción, la Tambora siguió expulsando cenizas y escombros hasta julio, un periodo de 3 meses durante el cual toda la zona circundante se convirtió en una pesadilla continua. Gruesas capas de ceniza cubrieron la isla durante semanas, asfixiando a la población y contaminando las fuentes de agua. Las casas se derrumbaron bajo el peso de la ceniza y casi todas las formas de vida sufrieron. Los cultivos fracasaron a gran escala, provocando una hambruna generalizada. Sin embargo, no todo pereció en el acto. En el estancamiento, agua contaminada dejada por la erupción. Pequeños microbios prosperaron y se extendieron, buscando nuevos anfitriones por todo el país. Esto marcó la llegada de otro aspecto de la devastación de Tambora, la enfermedad. A lo largo de la primavera y el verano de 1815, la disentería se extendió como un reguero de pólvora, cobrándose decenas de miles de vidas, especialmente entre los ya debilitados por las secuelas de la erupción. A medida que la situación se agravaba, los lugareños huyeron de sus hogares, abandonando pueblos enteros. Algunos recurrieron a medidas desesperadas, incluso vendiendo a sus hijos como esclavos para escapar de los horrores. Gobernador Stanford Raffles de Java, más tarde conocido como el fundador de Singapur, se enteró de la catástrofe y envió un equipo a investigar. Sus informes proporcionan información crucial sobre el impacto de la erupción, el impacto global de una antigua erupción. Para cuando Tambora cesó su ardiente eructo, hasta la mitad de su población de 180000 estaba muerta o desaparecida, convirtiéndola en la erupción más mortífera de la historia. Las secuelas provocaron importantes cambios demográficos cuando el sultán local repobló Tambora y trajo un gran número de esclavos. Pero los efectos de la erupción del Tambora no se limitaron a una sola región. Unos 6 años antes, en 1809, otro volcán importante había entrado en erupción en algún lugar de los trópicos. Aunque mucho más pequeño que Tambora, liberó una cantidad sustancial de azufre a la atmósfera. Todavía hoy pueden encontrarse restos de este azufre en muestras de núcleos de hielo. Este azufre tuvo un profundo efecto en el clima del planeta. Una vez en la atmósfera superior, formó un tenue velo que persistió durante años, interceptando parte de la luz solar y enfriando la superficie de la Tierra. Estos cambios climáticos tendrían consecuencias de gran alcance. Desde la erupción de 1809, el hemisferio norte había estado soportando una de sus décadas más frías jamás registradas. Con Tambora ahora escupiendo aún más azufre, el velo de partículas de la atmósfera se espesó aún más. Sin embargo, el impacto no fue uniforme en todo el planeta. Cuando los volcanes de las regiones tropicales entran en erupción, como Tambora, los restos que liberan se dispersan en ambos hemisferios. Pero el hemisferio norte es el que siente los efectos con mayor intensidad. La erupción del Tambora probablemente enfrió todo el planeta en medio grado centígrado. Sin embargo, Eurasia y algunas zonas del norte de África pueden haber experimentado una escalofriante caída de hasta 4 grados centígrados. Para ponerlo en perspectiva, considere que los activistas modernos del cambio climático están profundamente preocupados por un aumento de solo 3 grados en las temperaturas globales. A finales de 1815, la noticia de la erupción del Tambora había llegado por fin a Londres, y en las semanas siguientes, los barcos que cruzaban el Atlántico llevaron la historia a América. Tristemente, en ese momento, la gente carecía de los conocimientos científicos necesarios para comprender la importancia de la erupción del Tambora en los patrones climáticos. No fue hasta mediados del siglo XX cuando la ciencia avanzó lo suficiente como para establecer estas conexiones. Para los que viven en 1815, oír hablar de Tambora no era más que un acontecimiento lejano en Indonesia, de poca importancia para su vida cotidiana. Pero si hubieran poseído los conocimientos científicos modernos, se habrían dado cuenta de las graves implicaciones. El velo de azufre se extendió rápidamente por todo el planeta, envolviéndolo en un abrazo sofocante. Dentro de unos meses, esto tendría consecuencias catastróficas. En el preciso momento en que Tambora entró en erupción en un lado del mundo, Europa atravesaba un periodo tumultuoso. Eran las 10 de abril, 1815, en medio de lo que los historiadores llaman los 100 días, una época en la que Napoleón escapó de su prisión isleña y sumió de nuevo a Europa en el caos. Para cuando Napoleón fue derrotado en Waterloo en junio, el continente había estado en guerra constante durante casi 25 años. La economía estaba en ruinas, las tensiones políticas eran elevadas, y la desmovilización de posguerra provocaba un desempleo generalizado. En esta situación ya inestable, Tambora desató su impacto cataclísmico. Al año siguiente, conocido como el Año sin Verano, comenzó como cualquier otra en Gran Bretaña.
frío, lúgubre y húmedo. Pero a diferencia del típico tiempo británico, que tiende a mejorar con el paso de los meses, la primavera de 1816 trajo lluvias interminables. En Irlanda, 8 semanas seguidas de lluvia acabaron con casi todos los cultivos. Durante su estancia en Inglaterra, la temporada de cultivo era casi inexistente, pero la húmeda primavera fue solo el principio. El verano resultó aún más duro. Las heladas asolaron Europa Central en junio, diezmando el suministro de alimentos. En Italia, en pleno verano cayó una extraña nieve de color marrón anaranjado. Espectaculares puestas de sol pintaron el cielo londinense con brillantes tonos verdes y rojos. Para agosto, los ríos se congelaban en ciertos días, y parecía que el sol apenas salía. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Las malas cosechas generalizadas en Gran Bretaña provocan una duplicación de los precios del pan. Mientras unos pocos morían de hambre, solo gracias a las bien establecidas redes de comercio marítimo consiguió Gran Bretaña importar alimentos suficientes para evitar la hambruna. En 1816, Gran Bretaña importó más alimentos que nunca. De la ira de Dios al pánico global. Los editoriales de los principales periódicos atribuyeron la desaparición del verano a la ira de Dios, y la asistencia a la iglesia se disparó. Sin embargo, las cosas no mejoraron mucho en 1817. Otra serie de malas cosechas provocó disturbios rurales en todas las islas británicas. Algunos historiadores sugieren incluso una relación entre los efectos de Tambora y el aumento del radicalismo político durante esta época, culminando en sucesos como la masacre de Peterloo de 1819. Por supuesto, las cosechas fallidas actuaron como catalizador del malestar. Sin embargo, Gran Bretaña tuvo relativamente mejor suerte que otros países, donde la situación era mucho más grave. En Irlanda, el fracaso generalizado de la cosecha de patatas provocó una hambruna devastadora agravada por una epidemia de tifus. Más de 800.000 personas resultaron infectadas, y hasta 100.000 murieron. Europa Central se enfrentaba a una situación similar, con el hambre y las enfermedades atenazando la región. En los estados alemanes, traer comida se hizo casi imposible, lo que le valió a la hambruna de 1816 el título de última gran crisis de subsistencia de Europa. Italia también sufrió hambrunas, pero también estuvo plagada de pánico apocalíptico. La profecía de Bolonia, realizado por un astrónomo anónimo, predijo que las manchas solares engullirían el sol y causarían oscuridad para el 18 de julio, 1816. Cuando un oscuro, a la fría primavera siguió una aún más fría, verano más oscuro, muchos empezaron a temer que el fin del mundo estaba cerca. En China, el inusual clima de los años 1816 a 1818 tuvo un profundo impacto en la provincia de Yunnan. Estos años fueron increíblemente fríos, haciendo que la cosecha de arroz fracasara no solo 1 o 2 veces, sino durante 3 veranos consecutivos. Con la dinastía Qing luchando por mantener a sus súbditos afectados, cundió el pánico. Innumerables personas murieron de hambre, y las familias recurrieron a medidas desesperadas, incluso sacrificando a sus miembros más débiles, bebés y ancianos, para sobrevivir. Para cuando el tiempo volvió a la normalidad en 1819, los habitantes de Yunnan se habían cansado de la agricultura de subsistencia. Deseaban dinero en efectivo para prepararse para futuras dificultades. Casi por unanimidad, los campesinos de Yunnan abandonaron el cultivo del arroz y se dedicaron a plantar opio. Este turno, provocada por un volcán en erupción a miles de kilómetros de distancia, transformó Yunnan en el corazón del opio del mundo. Teniendo en cuenta el importante papel que desempeñó el opio en la tumultuosa historia de China durante las 5 décadas siguientes, este desarrollo debe reconocerse como una de las principales consecuencias de la erupción del Tambora. Sin embargo, no fue en China sino en la India donde el impacto de Tambora afectó a más vidas y no para mejor. Alrededor del Golfo de Bengala, el tiempo en 1816 y 1817 osciló entre graves sequías y temporadas monzónicas de una intensidad sin precedentes. Nadie lo sabía en ese momento. Estas condiciones extremas proporcionaron el entorno ideal para un nuevo cepa de cólera altamente infecciosa. Las proyecciones científicas indican que si el supervolcán de Yellowstone entrara en erupción, las consecuencias serían mucho más catastróficas que la erupción del Tambora. La magnitud de la devastación sería asombrosa. La erupción liberaría una inmensa cantidad de ceniza volcánica, gases y la lava, alcanzando potencialmente alturas de decenas de kilómetros en la atmósfera. La lluvia de cenizas cubriría vastas regiones, afectando no solo a las inmediaciones, sino también zonas situadas a cientos, si no miles, de kilómetros. El impacto de tal erupción se sentiría en todo el mundo. La liberación de dióxido de azufre y otros gases a la atmósfera provocaría importantes alteraciones climáticas,
causando potencialmente un efecto de enfriamiento temporal a escala global. Háganos saber su opinión en los comentarios.